Bueno, estamos siguiendo de cerca esta discusión, este debate, gracias al público que está enviando sus puntos de vista, sus análisis, sus críticas, sus señalamientos, todo lo que hemos oído esta mañana. Pues bienvenido a este debate y esta discusión importantísima. Ha causado mucho revuelo el titular de Reforma, ya me decía incluso la respuesta presidencial, el titular de Reforma de este día, miércoles 21 de julio, se lee así: censuran a radio y televisión, van por prensa y redes. Duro y a la cabeza. Censuran a radio y televisión, van por prensa y redes. Lanza gobierno, entre comillas, lineamientos para regular noticias y opiniones. Y advierte la CIRT de regresión, es una dictadura, acusa el PAN. Esta nota que han hecho Natalia Vitela, Claudia Guerrero y Rolando Herrera se puede leer hoy en primera plana de Reforma. Y viene aquí un recuadro que dice: imposición a consulta. Los lineamientos de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión que serán sometidos a, entre comillas, consulta pública por Internet las próximas 3 semanas. Y ahí viene el desglose de no difundir información falsa con quién, garantizar la distinción entre noticia y opinión, distinguir entre publicidad y contenido, castigos y multas a quienes no atiendan las quejas, derecho de réplica a quienes consideren hechos inexactos o falsos, obliga a los medios a contar con un código de ética y designar defensores de las audiencias. En fin, es el recuento en este recuadro de los puntos que están en estos llamados lineamientos. Pero sí se fue duro y a la cabeza el Reforma con censura en la radio y televisión, van por prensa y redes. Alfredo Figueroa, tengo noticia de que has revisado el documento. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, querida Carmen. Buenos días al auditorio, a la audiencia. A las audiencias. A las audiencias. Respetando sus derechos y las audiencias. Bueno, yo creo que ¿no? este es un programa de ejemplo de eso. Pues un gusto estar acá. Y sí, revisé esto y además, de muchos modos, sabes que no me gusta mucho hablar en primera persona, pero de muchos modos... yo he tenido una relación con este tema a lo largo de mi vida profesional y pues muy probablemente esa incursión en la Constitución en el año 2013 tuvo, entre otros y otras, seguramente una contribución casi de escribano de ese derecho de las audiencias que entonces impulsamos y luchamos por poner en la Constitución, porque... creo que la primera pregunta que hay que responderse aquí, la primera de todas, es si las audiencias tienen derechos. Y si el Estado tiene que hacer algo para la protección de esos derechos. Esa es la pregunta que se formuló entonces y que, fíjate cuántos años han pasado desde aquel 2013 para acá, que seguimos en las resistencias, digamos, frente a esta idea de protección del Estado, de este tipo de derechos, y frente a la idea de que las audiencias, si bien se reconocen sus derechos, luego no tenemos la materialidad y la posibilidad real de que esos derechos se ejerzan de distintos modos. Y por lo tanto creo que, atendiendo a los lineamientos no aprobados, puestos a consulta, creo que vale la pena iniciar un poco poniendo en contexto esta discusión. Digo esto porque, ya te digo, tengo alguna participación en la historia de esta discusión y porque me tocó, no solo a mucho antes de que estuviera en la Constitución, me tocó ser la autoridad que defendió el derecho a la información de los electores en el Instituto Federal Electoral frente a un conjunto de prácticas que son el mercado negro de las entrevistas que eran pasadas como si fueran, digamos, piezas periodísticas, cuando en realidad era propaganda adquirida o pagada por los actores políticos para tener una presencia pública. Me tocó, desde la construcción de un proceso metodológico para poder entender y atender desde las herramientas que la ley nos daba entonces y la Constitución, eso que se llama el producto integrado, el product placement, que la gente de televisión y la gente de radio conoce perfectamente, cuando yo en este momento digo que, por ejemplo,
blanqueador El Chinito es un gran blanqueador, etcétera, y lo pongo como si fuera efectivamente un asunto de noticioso, de mi opinión, cuando en realidad los dueños de Blanqueador El Chinito me están pagando una lana. Por decir, porque ya existen dos anuncios. sí, no sé, creo que ya no existe el Blanqueador El Chinito. ¿No? Bueno. Creo que era un anuncio de los 70s, de cuando yo era pequeño. Pero bueno, pero, lo que quieres ilustrar. lo que se trata es de ilustrar eso. Entonces creo que hay que poner en contexto una discusión que es histórica. Y para poner ese contexto, quiero hablar de algunas personas. Vi algún debate, hay un debate público sobre esto, y creo que para respetar el derecho de las audiencias y para poner contexto sobre esto, vale mucho la pena decir quién es quién. No en los precios, pero quién es quién en esta historia, ¿no? A ver. Porque de pronto veo a Denise Dresser, colaboradora también de Aristegui Noticias, criticando y diciendo que es un intento de censura, es una suerte de censura encubierta, tratar de utilizar el tema de derecho de las audiencias, dice en un tuit, ¿no? ¿Tienes a la mano? Lo tengo a la mano por acá. A ver, dame no lo unos tengo, segunditos. ¿Tenemos un corte? No Bueno, lo, aquí no, lo tienes a la, no, un poco lo tengo a la mano. Hay que llamar a las cosas, a esto como lo que es, un intento de censurar disfrazado de protección de derechos de las audiencias. Eso dice Ahora, Denise. eso dice Denise. Ahora solo quieren desacreditar la crítica. Y después cita la 4T, etcétera, y hace una posición crítica respecto de estos lineamientos. Pero le contestan. Le contesta Genaro Villamil, y le dice Genaro Villamil a Denise, dos personas que conocemos tú y yo muy bien. Denise, bueno, incluso digo, es compañera aquí de trabajo en Aristegui Noticias. Dice, hay que llamar a tu postura como lo que es, Denise. ¿Sí dice? Genaro Villamil a Denise. Oportunismo puro. ¿Acaso no apoyamos al movimiento Yo Soy 132 cuando pidió derecho de réplica? Ante las televisoras, ¿por qué reconocer los derechos de las audiencias es censura, según tú? Le pregunta Genaro Villamil, después de calificarla, a Denise. Bueno, yo empiezo diciendo ese ejemplo para situar ese debate. Efectivamente, ambos periodistas, en su momento, estuvieron, tanto Denise como Genaro, en una preocupación justamente por la defensa del derecho de las audiencias. Lo que resulta absolutamente paradójico a lo largo del tiempo, a la luz del tiempo, es que la construcción de la radio y la televisión pública, que fue un esfuerzo de muchas personas, de muchas de nosotras y de nosotros durante muchos años, es dirigida hoy por Genaro Villamil, o ha sido dirigida por mucho tiempo por Genaro Villamil, cuyo papel esencial es ser un propagandista del actual oficialismo en México. Es decir, si la pregunta no debe ser ¿por qué si hay que defender o no los derechos de las audiencias? Por supuesto que hay que defender los derechos de las audiencias. Pero Genaro Villamil, hoy por hoy, es un ejemplo de cómo se utiliza la televisión pública y cómo se utiliza en muchos sentidos el espacio de las mañaneras y su difusión en redes para no respetar el derecho de las audiencias, para hacer pasar información como si fuera propaganda, como si fuera información. Bueno, encima han hecho una cosa en donde ellos se han dado como gobierno la prerrogativa de decir qué es veraz y qué no lo es. Cito un ejemplo de la semana pasada. Dije yo aquí, la semana pasada, que la hija de Rufo habían sido bloqueadas sus cuentas. Desde la presidencia hasta estos mecanismos de propaganda que tiene el propio gobierno, encabezados entre otros por Genaro Villamil, presentaron un asunto que decía falso. Bueno, la hija de Rufo tiene grabado a la persona del banco que le dice que no puede tener acceso más a su cuenta de Bambajío. Y el gobierno puede mentir de esta manera diciendo falso porque nosotros no hemos indicado nada de eso. Bueno, entonces, por alguna razón, le cancelaron la cuenta a la hija de Rufo en medio, digamos, del litigio de su padre. Estamos frente a este tipo de discusión sobre cómo se utiliza, cómo Villamil, digamos, es la prueba de que se utilizan los medios públicos no para ofrecer veracidad, pluralidad, o alguien duda de que los medios públicos de este país se han vuelto un mecanismo de difusión del gobierno. La pregunta sería, yo haría, Genaro, es
Bueno, Genaro, sí, luchamos por el derecho de las audiencias, justo los que hoy se pisotean desde el gobierno donde tú participas. Es decir, ese es exactamente el contexto con el que creo que tenemos que partir. Y veo diciendo que ambos, Carmen, participaron de manera activa, digamos, desde el punto de vista periodístico, no solo con el 132 o cosas de esta naturaleza, de los abusos de Televisa y de un montón de actores, sino que hoy juegan dos papeles discordantes. Pero claro que hay que responder la pregunta de por qué estos lineamientos van en contra de los derechos de las audiencias. Pongo otra cosa que me hizo favor de mandarme mi querido Alfredo Lecona hoy. Y lo cito también, a lo mejor no textualmente. Resulta que Gabriela Barquetín del W Radio, tiene a un analista que se llama Javier Tejado Donde, que a su vez ¿de veras? Que a su vez es me informa Alfredo Lecona, ¿no? Que lo sigue con puntualidad. Y entonces advierto que, fíjate qué cosas pone Alfredo Lecona que me parece muy interesante. Claro, lo tengo por acá. Dice, está haciendo una entrevista Barquetín a Tejado, y Tejado dice hoy, y dice, no, pues desde luego que la presidenta no tiene ningún interés en censurar a nadie, la presidenta es muy buena, la presidenta tal, pero como están los lineamientos, pues mira, sí pueden generar un elemento de censura a los medios de comunicación, ¿no? Sí, claro que puede hacerse porque pues está el anonimato, no, se tiene que cuidar esa parte muy importante, hay todo, se puede volver un procedimiento muy engorroso para los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Los propios lineamientos dicen que hay que poner contexto de quién es quién en la historia de esto. Pone Alfredo Lecona, que por cierto participó en el movimiento Yo Soy 132. Esto ya es el colmo del cinismo, la desvergüenza y la impunidad social. Gabriela Barquetín entrevistando al tipo que fabricó delitos contra un adolescente desde el Palomar. Hablando sobre derechos de las audiencias, ¿dónde están sus audiencias? ¿Dónde están sus audiencias?, se pregunta Lecona. Ahora resulta que quienes atropellaron desde una cosa, por cierto, por la que Aristegui Noticias y el equipo de Aristegui recibió un premio a manos del rey y la reina de España, y una audiencia de la que no se ha hecho cargo ni la W ni Televisa en relación a las prácticas que uno de sus funcionarios tiene. ¿Quién es quién en la discusión pública de este asunto hoy en México? Es la pregunta. ¿Quién es quién en la historia? Porque el señor Tejado ha sido uno de los activos durante la historia para que las audiencias no tengan derechos. Aunque hoy haga caravanas a la presidenta, con la que se sienta al lado en las reuniones de la CIRT, otra de las organizaciones en este país que se ha dedicado a detener ese derecho y a buscar poner por encima de los intereses y de los derechos, de sus derechos, los intereses propios de algunas cadenas de radio y de televisión o de quien lo ha dominado a lo largo del tiempo. ¿Por qué sí es muy importante que el Estado defienda a las audiencias? Y vuelvo a decir la palabra Estado, Carmen, y no gobierno, Estado. Porque ahí en esos derechos está implicado el derecho, entre otras cosas, a la información que una persona y la Constitución reconocen. Porque sin la materialidad de ese derecho es difícil que alguien sea respetado en su posibilidad de audiencia, de espectador, de escucha de un conjunto de temas. ¿Qué le sigue preocupando a los señores de la televisión, se llame Azteca o Televisa, etcétera? Bueno, todo lo que, para que la gente tenga mucha claridad de eso, todo lo que vemos en los partidos de fútbol, que es algo que se ve muchísimo en México, y que no pudieron hacer, por cierto, en los lineamientos que hubo para la transmisión de los programas del Mundial, es que vemos cómo atraviesan colchones, motocicletas, mientras estamos viendo el partido de fútbol y se van llenando la pantalla de anuncios y anuncios y anuncios, sin darnos el derecho a poder disfrutar un partido de fútbol con la pantalla limpia en todo lo posible, para ver las jugadas de manera limpia, para que no se atraviese el colchón no sé qué, y el auto no sé qué, y el refresco no sé qué, a la hora de que se está jugando el juego. Bueno, la audiencia tiene el derecho a esa cosa sencilla,
que es poder ver un espectáculo como tiene que ser visto y como tiene que ser producido. Un espectáculo cultural, deportivo, noticioso, el que sea. Bueno, desde ahí empiezan derechos que en México padecemos profundamente porque con total impunidad, aunque la Constitución lo prohíba expresa y directamente, todos los domingos, viernes, sábados y domingos, vamos a ver cómo se atropellan esos derechos nomás prendiendo la televisión. ¿O alguien duda de que cuando se está haciendo un programa de revista en este país, se atraviesan en medio de ese programa de revista, un conjunto de menciones publicitarias que son pagadas para esos medios de comunicación? Y muchas de esas menciones no son la opinión de la señora Legarreta esos son menciones escritas para decir: compre usted blanqueador El Chinito, por darles un ejemplo, haga usted tal cosa, como si fuera la opinión de ella, ¿no? Y no una propaganda explícita pagada por un comercio, o por una industria. Pongo todo eso en la historia de por qué sí tenemos ese derecho, y voy a decir que tenemos derecho a tener información y tenemos derecho a que esa información, digamos, en principio, sea una información que tenga un sustento en el trabajo periodístico y no un sustento en el pago de un publicista o de un político que está siendo entrevistado. Creo que eso es muy relevante. Es muy relevante la calidad de la información, la calidad del trabajo periodístico en esa parte. El tercer personaje o el tercer episodio que traigo a cuento es exactamente la respuesta a por qué estos lineamientos, efectivamente, dicho ya el contexto de lo que estoy diciendo, estos lineamientos son una contradicción esencial a la lucha por el derecho de las audiencias. ¿Por qué? El primer elemento esencial a esa lucha es que quien presenta esto sea la presidenta de la República y la consejera jurídica de la presidencia de la República. Es decir, ahora resulta que el sujeto regulado que debería ser del ejercicio periodístico el gobierno es quien presenta los lineamientos para su propia protección y para su propia influencia en relación a la información de la que dispone la audiencia. Así que el primer punto de contradicción, el más evidente, la primera gran razón, es que esta presidenta y el anterior presidente y esta secretaria, esta consejera jurídica, se encargaron de destruir la institución autónoma del Estado mexicano que protegía o intentaba proteger el derecho de las audiencias. El IFT. El IFT. Que en paz descanse, como otros muchos que también aniquilaron. Hablando de la presidenta, se refirió a las 8 columnas de Reforma, esta portada que mencioné yo hace un momento, que se titula de manera muy directa: censuran a radio y televisión, van por prensa y redes. Lanza gobierno lineamientos para regular noticias y opiniones. Esto le preguntaron, esto contestó hace unos minutos, hace ratito. Hoy salió en Reforma. ¿Por qué no pones las 8 de Reforma? Esto es falso, absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura. En la ley lo que se aprobó, además con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Y ahora esta consulta pública los lineamientos de la comisión. Ni siquiera se han emitido. Es lo que dice Sheinbaum. Esto es falso respecto a censura a radio y televisión. Bueno, el primer problema, Carmen, es exactamente ese. Uh-huh. La presidenta de la República, y esto no lo digo solamente yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia, lo dice la Corte Interamericana. ¿La Corte actual o la anterior? La anterior. Y la Corte Interamericana. Y el Tribunal Europeo. Es que el gobierno no puede ser el que dice que es verdad y que es mentira.
Este es el primer problema El que Tribunal de la Verdad que instauró López Obrador y que mantuvo Sheinbaum. es absolutamente contrario a las libertades y a la democracia. Totalmente. Cuando un gobierno asume que puede ser el Quien decida. productor de lo verdadero y el denunciador de lo falso, es exactamente contrario al derecho que tiene una audiencia de obtener información de distintas fuentes y es exactamente contrario al periodismo. El problema es que la presidenta de la República, cuando dice lo que dice, desconoce el contexto, la historia y las razones por las que se produjo ese derecho. Por eso su sola presentación, y ahora si quieres vamos al contenido de este planteamiento, es la evidencia de que la pretensión es que el gobierno entre editorialmente en los espacios de noticias de la radio y la televisión abierta y la de paga, ¿no? Para poder regular los contenidos y los conceptos que son estos, el de verosimilitud, por ejemplo, el del contexto o el descontextualización de una determinada noticia, o de lo que representa, según quién, o de lo que representa la igualdad, no, según quién, sí sabemos según quién, según lo que dice la presidenta de la República. ¿Según quién? Según los empleados de la presidenta de la República. Entonces, de lo que estamos hablando, Carmen, desde la sola presentación y desde la sola estructura de esto, es el Estado tiene la obligación de tener una defensa de estos derechos. Por cierto, la industria de la radio y la televisión se ha opuesto históricamente a esto. Históricamente. Y ahí he hablado ya de algunos personajes a este respecto. Y los que luchaban por tener esos derechos, alguno de ellos, se dedican ahora a pisotearlos en el ejercicio de su función gubernamental. Ese es el contexto, esa es la historia para oír los dos lados del cuento de esto. Bueno, ¿por qué estos lineamientos tienen problemas importantes? Ya lo digo, hay uno estructural de golpe, ¿no? Resulta que las personas que presentan esto, que es la comisión esta que se creó, digamos, lo que sustituye en una parte al IFT, pues es un órgano gubernamental que en realidad, digamos, pertenece al propio gobierno y no como se planteó originalmente. Habíamos construido una institución que pretendía ser autónoma del Estado mexicano, no dependiente de los gobiernos ni de los poderes, para que pudieran llegar a la construcción y defensa de estos junto con otros derechos. Sí, pasamos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que costó crear eso. Lo que costó. Lo que le costó a México tener un instituto de telecomunicaciones autónomo, constitucionalmente autónomo del Estado mexicano, que lo aniquilaron como otras cosas, aniquiló López Obrador y continuó Sheinbaum, y ahora lo que tenemos es una comisión. Es una comisión. Una comisión que es del gobierno, Sí. una comisión reguladora de telecomunicaciones del gobierno mexicano. De acuerdo. No un órgano del Estado mexicano. Es un órgano del Estado mexicano, pero del gobierno. De No es un acuerdo. órgano autónomo del Estado mexicano. Del mismo modo, cuando construimos esa parte de esa institución autónoma, dijimos dos cosas. ¿Qué batallas de ahí? Enormes batallas a lo largo de tantos años, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿Qué pensamos? Pensamos que teníamos que tener una televisión pública, una televisión de Estado, ¿no? Que tenía que cumplir con un conjunto de obligaciones. De pluralidad, de independencia. Nos prometieron la BBC un día. Bueno, de eso se trataba, Carmen. Se trataba de esa construcción. En esto termina, en esta caricatura de hoy termina, ¿no? De voceros del gobierno, de Morena, termina en esa caricatura, ¿no? Frente a había los concesionarios de la radio y la televisión, que entonces nos tocó cosas como la siguiente: no querían ni reconocer, por ejemplo, la existencia de concesiones comunitarias, indígenas, sociales. Fue una lucha. Alguien me dijo en algún debate, en algún momento con la CIRT, precisamente, ¿está usted dispuesto a arriesgar su relación con la radio y la televisión de este país por poner la palabra en un reglamento de radio y televisión del IFE, radio indígena? ¿Está usted dispuesto a jugar su relación hacia el futuro con toda la industria por querer incorporar la palabra de radio indígena? Y mi respuesta sí estoy dispuesto a poner en entredicho la relación con la industria de la radio y la televisión por reconocer a las radios indígenas de este país. Sí.
desde esas luchas y debates por escribir un reglamento que amparara lo que representa la Constitución, desde ahí venimos. Y por eso indigna tanto ver tantas otras cosas aquí. ¿Qué pasó con la parte privada? Desde el principio hubo un planteamiento de déjenos autorregularnos. O sea, déjennos, está bien, ya nos ganaron, ya está en la Constitución. Bueno, ahora dejen que nosotros nos autorregulemos como pensamos, ¿no? Y por supuesto han pasado años y no se ha un autorregulado un centímetro. Al contrario, se cometen abusos una y otra vez. Y efectivamente hubo una contrarreforma, como decía Luisa Alcalde ayer. Una contrarreforma impulsada contra aquella reforma constitucional. Pero se le olvidó decir la otra contrarreforma. Es la que ellos hicieron. La de destruir a los órganos constitucionales autónomos. Es cierto lo que dice Luisa en ese sentido. Lo que omite Luisa decir es que ella, junto con su gobierno, rompieron y destruyeron la autonomía constitucional que tenía un órgano para poder ser independiente y ser un órgano de Estado y no de gobierno. Por lo menos como condición de posibilidad. De eso se guarda de decir que esa es la peor contrarreforma que tiene la reforma que construimos todas y todos en 2013. Bueno, ¿por qué este proyecto en realidad esconde, aunque declara enfáticamente cuando uno lo lee, que va en contra de la censura, que la libertad de expresión está garantizada, que la libertad programática está garantizada? Es decir, hay un conjunto de elementos declarativos, digamos en el propio documento de los lineamientos, que dicen proteger exactamente los valores que corresponde proteger desde la Constitución. Pero lo que ocurre con los lineamientos, como ocurre con muchos otros instrumentos jurídicos, es que sus posturas declarativas son contradictorias con sus condiciones regulatorias. Que este es en realidad el juego. El problema no es declarar a voz en cuello, que tú vas a, como ha dicho hoy la presidenta, sí. Yo voy a respetar la libertad de expresión, acá no va a haber censura, etcétera, ¿no? A ver, vamos a poner en orden un poco este asunto. Este no es un asunto que suponga en realidad el proceso de autorregulación de los medios de comunicación. ¿Y por qué no es? Dicen o dirán, pero es que cada medio va a producir su código de ética, sí, conforme a los lineamientos que el gobierno establezca. Conforme a la estructura que el gobierno establezca. Y si el gobierno tiene manga ancha para establecer lineamientos en una arquitectura reglamentaria para decir qué es ese código de ética y qué es la postura editorial de cada medio e impone elementos en donde un medio puede y debe, si quiere, decir claramente que su postura editorial es sutanita, mientras no vaya y produzca odio, etcétera, y los límites que tiene la Constitución, está bien. Bueno, pero ahora este medio, este gobierno, no el Estado, no órgano constitucional autónomo, el gobierno te va a decir, estos deben ser los lineamientos, si se aprueban o no se aprueban. Tus lineamientos de tu código de ética. Lo segundo que hace el gobierno en otra de sus extraordinarias contradicciones es decir, vas a tener que nombrar a un defensor de las audiencias, ¿no? Bueno, empiezo con una nuez de diversión. Le dicen, me parece que con algún buen sentido, a los medios de comunicación que en el nombramiento de este defensor de las audiencias deberá acreditarse que esa persona no tiene una relación de ningún tipo con el medio, al menos 2 años antes, que no tiene una relación consanguínea, de trabajo, etcétera, y le ponen un conjunto de reglas pues, muy importantes para esto. Bueno, y fíjese usted que quienes podrían ser, que es la comisión reguladora de esto, ¿no? De este tipo de cosas, no tienen esos requisitos para formar parte de la comisión. O sea, los defensores de las audiencias tienen un conjunto de requisitos pero pero los señores que los van a revisar pueden haber, como ocurre con 4 o 3 de ellos, haber trabajado toda su vida para el gobierno. Claro. Que es uno de los sujetos regulados. El más, ¿no? El que debería ser regulado. ¿Cómo? El problema de ser juez y parte, pero además de construir normas para defensores de las audiencias que ni siquiera el gobierno respeta un ápice. O sea, a los medios se les impone un tipo de defensor, un tipo de lineamiento y un tipo, digamos, de estructura de código de ética. Entonces, hay un cuento. Esto no es autorregulación. Porque si el proceso en donde la disputa se construye está controlada estructuralmente por ejes del gobierno, entonces esto de la autorregulación es un cuento.
desde el punto de vista de los propios lineamientos. Y hay un problema aquí. Pero además estos lineamientos se dan unas atribuciones, Carmen, para definir qué es una noticia descontextualizada. ¿Quién va a definir esto? ¿Qué tan descontextualizada es la noticia que acaba de dar la presidenta y quién lo va a resolver? ¿Sus empleados? Ella da una noticia descontextualizada porque no atiende a un análisis profundo de una circunstancia en donde, repito, hay sentencias de la Corte, sentencias de la Corte Interamericana, es decir, estándares internacionales de derechos con relación al tema. Pues yo podría decir que la presidenta está descontextualizando esta información. Pero ¿a poco creo que voy a llegar a discutir con sus empleados? ¿O alguno de sus empleados se va a atrever a decirle esto a la presidenta? Que tiene un programa De televisión y 3 radio horas, por las mañanas, matutino, ¿no? Entonces la conferencia matutina de un programa, ¿no? Un programa de De televisión. revista larga, ¿no? Entonces, Como este. exacto. No, como este en su duración. Solo en su duración. Exacto. Entonces, tenemos... Eso es al final, ¿no? Sí, pero además, a ver... Pero eso no está en el marco de los lineamientos. Los hechos y las opiniones sobre esos hechos, siempre se ha hecho como un gran escándalo con esto, ¿no? O sea, ¿qué hago ahorita? Señor, audiencia, ahorita voy a dar mi opinión. Bueno, lo vas haciendo cuando construyes un relato o estás haciendo un análisis La gente no es estúpida. Pues la gente sabe perfectamente que parte de esto es un hecho narrado y que parte de esto es una opinión y cuáles son las fuentes en las que uno puede basar determinada afirmación. Pero si se quiere poner que es un poco lo que aquí se propone, que a mí tampoco me parece un escándalo. Oiga, en este programa va a haber información y opiniones. Las opiniones las defiende cada una de las personas que las expresa como propias y la información... Incluyendo las de las audiencias. Incluyendo las de las audiencias, porque este es un programa, por cierto, que le da lugar a que las audiencias hablen permanente y sistemáticamente, que es una manera muy importante, muy interesante, yo diría inteligente, de decir, a ti que me escuchas también me importa lo que me dices. ¿Y sí? Y sí, y eso no significa que no haya una línea editorial en Aristegui Noticias, por supuesto. Una de las líneas editoriales es darle voz a las audiencias y es parte de ese proceso. Los medios privados, Carmen, tienen que tener el derecho a tener la editorial que quieran tener. La línea editorial que les parezca correcto, esto es mi opinión. En un mundo democrático tienen derecho a tener las líneas editoriales que les parezcan mejor. A lo que no tienen derecho es a ocultar cuando hacen propaganda y te la presentan como información. A eso no tienen derecho. Dame un segundo. Volvemos. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22. 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Buenos días, Carmen. Referente a la regulación de la comunicación, yo opino que ya era hora de que pusieran reglas en esto, ya que mucha gente, ya sea izquierda, derecha o de la corriente que tú quieras, va a dar su opinión y le pone tono de voz de distintos colores. Y eso influye mucho en gente como nosotros que crecimos con Televisa, que crecimos después con TV Azteca y que ellos nos decían qué hacer. Eso de los chayoteros no puede ser, nos estaban engañando. Por lo tanto, ahorita la ética, como tú, por ejemplo, que hablas con verdad, con distintos tonos, pero exponer la verdad con fundamentos, eso es informar. Tienen que investigar y decir cosas que son, sin inclinarte izquierda o derecha. Deben de ser como la justicia, una balanza que no se inclina a ningún lado, sino solamente informar. Carmen, buenos días. José Ruiz, Ciudad de México. Bueno, pues esto de los derechos de las audiencias no es otra cosa más que el imponer una mordaza a los medios que no son chayoteros. Vamos a decirlos las cosas como son. Entonces, bueno, imagínate si eso fuera realmente
cierto, tan bueno como dice en papel, bueno, pues los primeros en ser sancionados sin duda serían las propias mañaneras, ¿no? Donde desde hace prácticamente 8 años, todos los días, día tras día, pues se han dicho una serie de mentiras bárbaras. Y esto responde no a otra cosa más que al hecho de que en lo personal creo que se sienten desesperados porque se les está viniendo el mundo encima. Gracias, buenos días. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. En vivo. Regresamos. Entramos en la recta final. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí. ¿Cómo te despides con una frase para cerrar? Pues no la puedo hacer tan bien como lo hacía don Fernando Marcos, con una frase, una editorial en 4 palabras, Era pero... fantástico, don Fernando Marcos. Fantástico, don Fernando Marcos. Fantástico.
Pero lo que te quiero decir, Carmen, es que... Un genio. Es un genio, don Fernando Marcos. Lo primero que te quiero decir es que el Estado sí tiene que construir, y qué bueno que en algún momento, en algún día, el Estado pudo tener como condición de posibilidad el defender el derecho de las audiencias. Son varios, son diversos, tienen que ver con distintos tonos, tienen que ver también con la accesibilidad, tienen que ver con la discriminación, tienen que ver con un montón de aspectos que el Estado tiene que tutelar y defender. ¿Qué lamentar? Lamentar el hecho de que el debate, en donde a veces nuestras audiencias de hoy, quizá las más jóvenes, no conozcan la historia de los personajes que hoy dicen una cosa o dicen la otra, nos lleve a tener o a tomar por a veces honestas posturas que fueron completamente contradictorias a lo largo de este debate, que no empezó ahora, que empezó una lucha de hace muchos años, que llegó un día a la Constitución, que logramos que llegara un día a la Constitución. Una genuina lucha. Una lucha genuina, y que hoy el gobierno autoritario que tenemos logró romper y pisotear. Me llama la atención simplemente que la presidenta diga, no, si esa ley se hizo producto de un fraude que se llama sobrerepresentación en México. Ellos descansan, sus leyes, sus reformas constitucionales, descansan en un fraude inicial de la representación del pueblo de México. Esto es parte de las tragedias en las que vivimos. Hay que recordarlo siempre. Hay que recordarlo siempre. Cada ley, cada reforma a la Constitución está trepada en eso. De acuerdo. Y estos lineamientos a consulta requerirían de un conjunto de definiciones muy particulares y de un cambio estructural muy particular, porque de otra forma se volverán un instrumento, efectivamente, para atacar al periodismo libre y a la libertad de expresión en México. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias y buenos días. Buenos días. Hasta la próxima. Debo cerrar también con un mensaje que nos mandó el doctor Alcocer, que ha estado en la transmisión en algún momento escuchando. Dice, lo primero que se constata en la presentación de ayer y en las palabras de la presidenta es que ni ella ni su consejera jurídica entienden la diferencia entre ley, reglamento y lineamientos. También. Al brincarse la ley, desaparecen de hecho al Poder Legislativo. Un paso más en el autoritarismo del régimen de la 4T. Gracias al doctor Alcocer que nos mandó este mensaje con el que nos vamos. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Carmen. Buenos días al público. Un abrazo y hasta mañana.